Hola a todos, bienvenidos al canal del Dr. Macrófago. Hoy daremos continuidad al curso de embriología humana y en este video vamos a abordar el tema de gametogénesis, ovogénesis y espermatogénesis. Partamos definiendo qué es la gametogénesis. La gametogénesis es el proceso de formación de células sexuales maduras o gametos. Este proceso en el sexo femenino recibe el nombre de ovogénesis y en el masculino de espermatogénesis. Estos tienen características comunes como sus etapas, la reducción del número de cromosomas y los cambios morfológicos en las células resultantes, pero a la vez se distinguen en ellos características propias que los diferencian entre sí. La gametogénesis tiene como resultado final a los gametos, que son células sexuales maduras aptas para la fecundación. Observemos que tienen características morfológicas diferentes según el sexo, debido a su adaptación para las funciones especiales que desempeñan en la reproducción. En el sexo masculino, la gametogénesis da lugar a los espermatozoides y en el sexo femenino a los ovocitos. Los gametos se originan a partir de las células germinativas primordiales, también llamadas por sus siglas CGP, que aparecen en las paredes laterales del saco vitelino y migran hasta las gónadas en desarrollo. Los gametos son células haploides, es decir, que contiene un solo juego de cromosomas o la mitad del número normal de cromosomas que en células diploides. Tanto la ovogénesis como la espermatogénesis presentan tres periodos sucesivos similares que son el periodo de proliferación, durante el cual las células germinativas primordiales ubicadas desde etapas tempranas del desarrollo en las gónadas en formación se dividen repetidamente por mitosis para dar lugar a las gonias. Un periodo de crecimiento que se caracteriza por el rápido aumento de tamaño de las gonias que dan origen entonces a los citos primarios. Todos estos grupos celulares son diploides y un periodo de maduración durante el cual ocurre la meiosis. En la meiosis hay dos divisiones consecutivas precedidas de una sola duplicación del ADN, por lo que se reduce a la mitad el número de cromosomas de la célula, y además se intercambian bloques de genes entre cromosomas homólogos, permitiendo así la variabilidad genética. El proceso de ovogénesis comienza en la vida prenatal con la proliferación temprana de las CGP, que se diferencian en ovogonias una vez han migrado a las gónadas genéticamente femeninas. En el periodo de crecimiento, las ovogonias dan origen a los ovocitos primarios. En el periodo de maduración, los ovocitos primarios dan origen en la primera división meiótica a un ovocito secundario y a un corpúsculo polar, destacándose una mayor cantidad de citoplasma en el ovocito. La segunda división meiótica se da solo si el ovocito es fecundado. En ese caso, el ovocito secundario da origen a un ovocito maduro y un segundo corpúsculo polar. Si esto no ocurre, o sea la fecundación, la célula se degenera aproximadamente 24 horas después de la ovulación. Al final de este proceso se obtienen 4 células, pero solo una es acta y continúa su desarrollo dando origen al huevo o cigoto. Los ovocitos, desde la etapa prenatal, se encuentran en el ovario rodeados por un grupo de células conocidas como células foliculares, formando los folículos primordiales. En cada ciclo ovárico comienzan a madurar de 4 a 6 folículos primordiales y solo uno generalmente llega a folículo maduro, reiniciándose entonces la primera división meiótica del ovocito. Para el día 14 del ciclo se expulsa en la ovulación un ovocito secundario que tiene detenida la segunda división meiótica, la que solo se termina si el ovocito es fecundado. Entre las características morfológicas del ovocito se destaca que este es de forma redondeada, mide alrededor de 120 micras, contiene abundante citoplasma a diferencia del espermatozoide, presenta una zona pelúcida por fuera de la membrana citoplasmática y posee una corona radiada alrededor de la zona pelúcida. Estas son las características morfológicas del ovocito a grandes rasgos. En resumen,
La ovogénesis se inicia en la vida prenatal, se reanuda en la pubertad y finaliza en la menopausia. La niña nace con todos sus ovocitos primarios, por lo tanto, el número de células sexuales es limitado. Es un proceso cíclico, o sea, solo se obtiene un ovocito cada 28 días. Los ovocitos maduros tienen características cromosómicas compuestos de 23 cromosomas, donde se incluye un cromosoma X en todos los ovocitos. La duración del proceso es larga, o sea, dura varios años. Durante la vida prenatal en el varón, ocurre la formación de un estrato o capa de células germinales que se mantienen inactivas hasta la pubertad, momento en que comienza realmente el proceso de espermatogénesis. Transitando por el periodo de proliferación, donde las CGP dan origen a las espermatogonias. En el periodo de crecimiento se originan los espermatocitos primarios y en el periodo de maduración los espermatocitos primarios dan origen a dos espermatocitos secundarios durante la primera división meiótica y a 4 espermátides en la segunda división, que experimentan la espermiogénesis, dando lugar a los espermatozoides. Al final de este proceso se obtienen 4 células aptas para fecundar. En la espermatogénesis ocurre un periodo adicional llamado espermiogénesis, en la que las espermátides experimentan cambios morfológicos y se transforman en espermatozoides. Entre las características morfológicas del espermatozoide se destaca que éste mide alrededor de 60 a 80 micras. Es alargado. Tiene una cabeza, cuello, pieza intermedia y cola. La cabeza está constituida fundamentalmente por el núcleo condensado, un casquete acrosómico y escaso citoplasma. En resumen, la espermatogénesis se inicia en la pubertad y es un proceso continuo hasta la muerte del individuo. El número de células sexuales es ilimitado y su producción es infinita. Se liberan alrededor de 300 a 400 millones de espermatozoides por eyaculación. Es un proceso continuo por presentar un estrato germinativo. Los espermatozoides se componen de 23 cromosomas, pero el 50% de estos tienen un cromosoma X y el otro 50% un cromosoma Y. La duración del proceso es corta, alrededor de 64 días. Durante la meiosis, un par de cromosomas homólogos, previo a la duplicación del ADN, se separan durante la primera división, de modo que cada célula hija recibe un miembro de cada par. Durante la segunda división, se separan las cromátides y cada célula hija recibe 23 cromosomas de cromátides únicas. Sin embargo, en ocasiones, la separación no ocurre durante la primera o segunda división meiótica. Consecuentemente, una célula recibe 24 cromosomas y la otra 22, en lugar de recibir ambas los 23 cromosomas correspondientes. Cuando al producirse la fecundación de un gameto que posee 23 cromosomas, que se combina con un gameto que posee 24 cromosomas, resulta un individuo con 47 cromosomas, lo cual tiene un cromosoma de más en uno de sus pares, o sea, una trisomía. Una de las trisomías más conocidas es el síndrome de Down, causado por una copia de más en el cromosoma 21. Mientras que al combinarse un gameto con 23 cromosomas con otro que solo aporta 22, resulta un individuo con 45 cromosomas, pues le falta un componente de un par, resultando una monosomía. Una de las monosomías más conocidas es el síndrome de Turner. El síndrome de Turner se caracteriza por un cromosoma sexual ausente o incompleto. Y bueno, hasta aquí el final de este video de gametogénesis del curso de embriología humana. Espero haya sido de su agrado. No olvide darle like, suscribirse, dejar sus dudas en la sección de comentarios. Nos vemos en un próximo video del curso y hasta pronto.